Hola a todos y todas. Ahora vamos a ver la clase Indicador de Salud de la Persona Mayor correspondiente al día 14 de agosto. Hoy, como es un interferiado, vamos a hacer la clase sincrónica. Ya, entonces, perdón, asincrónica. Y esperamos que ustedes puedan, la revisen y posteriormente la estudien, por supuesto. Bueno, esta clase es muy importante porque va a hablar de vamos a hablar de cuál es el indicador de salud de la persona mayor. Y este indicador es la funcionalidad. Y les muestro esta primera diapositiva porque muestro el mar y el mar está en permanente movimiento. Y la funcionalidad también es movimiento. Y eso es lo que esperamos en la persona mayor, que esté siempre en movimiento hasta cuando llegue el final. Y de eso se va a tratar el envejecimiento. Tiene por objetivo fundamentalmente eh, crear las condiciones para que esta persona pueda movilizarse y mantener una funcionalidad indemne. Ahora, en primer lugar, vamos a definir, ¿no es cierto?, qué es funcionalidad. Y la funcionalidad es la capacidad de cumplir o realizar determinadas acciones, actividades o tareas requeridas en el diario vivir. Son las actividades, las acciones y las tareas que hacemos todos en nuestro diario vivir. Las actividades de la vida diaria son las acciones que realiza una persona en forma cotidiana para mantener su cuerpo y subsistir independientemente. Cuando nuestros cuerpos y mentes son capaces de llevar a cabo las actividades cotidianas, se dice que nuestra funcionalidad está indemne. Es decir, si una persona realiza todas estas actividades de la vida diaria, su funcionalidad está indemne. Y la definición se formula desde una perspectiva funcional, en que se dice, lo dice la OPS, que el anciano sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Es decir, que la persona, a medida que va envejeciendo y que se van alterando algunas funciones, es capaz de adaptarse funcionalmente a un medio determinado, y este hecho de adaptarse funcionalmente y seguir funcionando de forma independiente es lo que produce la satisfacción en una persona mayor que envejece. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico. Es decir, que la funcionalidad es un predictor de qué va a pasar con esa persona, si una enfermedad se va a agravar o no se va a agravar. Predice, ¿ya? Y eso independiente de la enfermedad que tenga. Ahora, la valoración geriátrica, y dentro de esta la valoración de la esfera funcional, permite diseñar tratamientos integrales y planes de cuidados adaptados a las condiciones individuales de los pacientes. En este caso, en nuestro caso, el hacer esta valoración integral, que considere entre los aspectos a considerar en la valoración sea la funcionalidad, nos va a permitir elaborar planes de atención integrales con la persona mayor para mantener justamente esta funcionalidad y una aceptación de su vida y una calidad de vida. Entonces, en la geriatría, en la valoración geriátrica, nosotros vamos a tener estos 4 áreas: el área funcional, el área física, mental y social. Cada vez que nosotros tengamos una persona mayor al frente, vamos a valorar con estos 4 lentes. En primer lugar, como ven aquí, el primero, ¿no es cierto?, que está en rojo, es la funcionalidad, lo que acabamos de hablar, la capacidad, ¿no es cierto?, de realizar las actividades de la vida diaria. Después tenemos lo físico. Lo físico tiene que ver con todo lo clínico también. Vamos a evaluar, ¿no es cierto?, las enfermedades que tenga, los medicamentos que tenga, los exámenes que tenga, todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo clínico. Después vamos a valorar lo mental. Y en lo mental vamos a considerar 2 grandes áreas: el área cognitiva y el área afectiva. Y en el área cognitiva tendremos una clase especial para ver las funciones cognitivas, que son orientación temporoespacial, memoria de corto plazo o de trabajo, atención y concentración, capacidad ejecutiva,
memoria remota y capacidad visoconstructiva. Se fijan que hablamos de funciones, ya nos estamos refiriendo a funciones, y en este caso función cognitiva. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la otra parte, de la función mental, vamos a ver la parte afectiva, que tendremos también otros instrumentos para medirla. Y, por supuesto, la esfera social, todo lo que tiene que ver con determinantes sociales, con quién vive, quién lo apoya. Esta va a ser la valoración que nosotros vamos a realizar y teniendo como eje central la funcionalidad. Ahora, la OMS en el 2015 definió la funcionalidad de la siguiente forma. En este rombo, ella divide, ¿no es cierto?, este rombo lo divide en un centro en donde está la herencia genética. Esa la tenemos todos. Nosotros todos nacimos de un padre y de una madre que nos aportaron genes que determinan en gran medida nuestras enfermedades y nuestras conductas y cómo somos nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, presente cuáles son los factores genéticos. Por eso que la pregunta que nosotros hacemos en cualquier contexto, primero, antecedentes familiares, antecedentes de papá y mamá, hermanos. Después tenemos, si vamos hacia el exterior del rombo, tenemos las características de salud, todas las características que nosotros tenemos como personas. Tenemos tendencias fundamentales relacionadas con la edad, o sea, cómo nos comportamos cuando niños, cuando somos adolescentes, como adultos y adultos mayores. Los hábitos que nosotros tenemos de salud y las habilidades que nosotros tenemos, los cambios fisiológicos y factores de riesgo que presentamos, las enfermedades y lesiones que tenemos o hemos tenido, los cambios de la homeostasia. La homeostasia, ¿no es cierto?, es el equilibrio del medio interno. El adulto mayor que es frágil tiene una serie de condiciones que lo pueden llevar a perder ese equilibrio. Hablaremos de esto también más adelante, el equilibrio homostático. Y los síndromes geriátricos, que son condiciones que se presentan y que son multifactoriales, que se presentan a medida que el individuo envejece. Ahora, esa es la segunda parte del rombo, y la tercera parte, que es como ya la cáscara del rombo, están las características personales. Personas que tienen tendencia a deprimirse, personas que son alegres, personas que son resilientes, todas las características de la personalidad. Y ese mismo rombo nosotros lo ponemos en el gráfico, en la figura del lado, en la celeste, ¿no es cierto? Y lo ponemos, este individuo, lo ponemos en un entorno, y en ese entorno, ¿no es cierto?, van a haber condiciones favorables o desfavorables. Y con la capacidad intrínseca que tiene la persona, que es la que hablamos anteriormente, va a ver cómo esta persona, ¿no es cierto?, es capaz de adaptarse con estas capacidades a ese entorno. Por ejemplo, un entorno favorable es un entorno de una casa, ¿no es cierto?, donde no tenga muchas escaleras, donde tenga una temperatura adecuada, ¿no es cierto?, donde tenga una alimentación adecuada, etcétera, va a ser buenas condiciones. Pero, por ejemplo, si vive en una población como muchas de las que vemos nosotros, con veredas en mal estado, esa funcionalidad puede verse, ¿no es cierto?, comprometida. Ahora, esa capacidad funcional entonces va a ser mucho más favorable cuando las capacidades intrínsecas están en equilibrio y cuando los entornos son favorables para las personas mayores. Ese es entonces el concepto de funcionalidad de la OMS. Ahora, estas trayectorias que les muestro a continuación son trayectorias hipotéticas de la capacidad física, pero lo que uno esperaría y lo que uno ve. Entonces, vemos la primera curva celeste en donde el individuo nace, ¿no es cierto?, y mantiene funcionalidad, y a medida que pasa el tiempo va como que bajando acá, pero mantiene la funcionalidad hasta el final de la vida. Es decir, fallece con todas sus funciones, con sus funciones indemnes. Pero puede ser que en el curso de la vida, más o menos la mitad de la vida, que es la curva amarilla, que a mitad de la vida haya tenido algún evento como un accidente cerebrovascular u otro, que lo haya hecho perder la funcionalidad. La persona puede recuperar la funcionalidad en esta línea de punto amarilla y volver a tener la misma funcionalidad que antes, o recuperar la funcionalidad, pero no en el mismo nivel, que es ¿no es cierto?, la línea amarilla, que es la B. Y también podemos tener
que la persona, ¿no es cierto?, va perdiendo la funcionalidad, pero en un momento determinado puede que la recuperemos y mejore su funcionalidad, pero nunca llegue hasta la básica. O también ¿no es cierto?, esta funcionalidad se vea perdida completamente y haya una muerte prematura. Y esta en el caso de la línea café, ¿no es cierto?, vemos que pierde la funcionalidad, que la va perdiendo la funcionalidad progresivamente hasta el final de la vida, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos y nuestro esfuerzo será mantener a la persona en la línea azul que mantenga su funcionalidad. Y si la pierde, haremos esfuerzos porque la recupere. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad y la funcionalidad? En general, las enfermedades de los adultos mayores son muy atípicas. Hablábamos de fiebre el otro día con el profesor Matías, ¿no es cierto?, que el organismo responde con un mecanismo que se llama la fiebre frente a un ataque bacteriano, microbiano, etc. Esa capacidad de respuesta de la inmunidad, el adulto mayor la puede perder. Y eso hace que no tenga fiebre, que tenga una infección urinaria, que tenga una neumonía sin fiebre. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser la manifestación que él va a tener? Y aquí decimos, ¿no es cierto?, que la pérdida del estado de salud funcional puede ser la primera manifestación de una enfermedad. ¿Ya? ¿Y cuál es el órgano que se va a afectar? Claudica el órgano más frágil que tenemos, que es el cerebro. Y en este caso, ¿no es cierto?, la persona va a estar desorientada en la tarde, va a tener conductas agresivas, no va a querer comer, no va a cocinar, la señora que cocinaba, entonces se fijan que pierde la funcionalidad y nosotros decimos por qué perdió la funcionalidad. Pero si lo hacemos un hemograma, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay un cuadro infeccioso. Y si le hacemos una orina completa, vamos a ver que tiene una cistitis, una ITU. ¿Ya? ¿Te fijas? Ese es más o menos el mecanismo entre la enfermedad que no tiene fiebre y cómo se manifiesta. Mientras más tarde sea el diagnóstico funcional, más, ¿no es cierto?, menos probabilidad tiene la persona de recuperar, ¿no es cierto?, su funcionalidad y el órgano que está afectado. Entonces, por eso que hacemos el examen de medicina preventiva, que es lo que haremos este semestre, aplicándose al adulto mayor que ustedes estudiarán, y veremos en detalle lo que es el examen de medicina preventiva para actuar oportunamente, tanto para tratar la etiología del problema como hacer que la funcionalidad no se vea afectada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estados por los que puede transitar, estados funcionales, por los que puede transitar una persona mayor? En primer lugar, a medida que avanza el proceso de envejecimiento, existe mayor probabilidad que se instalen enfermedades crónicas y degenerativas, desgraciadamente, hasta hoy día. Esperamos que eso mejore en los próximos años con la investigación muy promisoria que existe. Ahora, estas enfermedades, ¿no es cierto?, de tipo degenerativa, sumadas a estilos de vida inadecuados, sedentarismo, mala alimentación y condiciones socioeconómicas, partiendo por las pensiones, por la falta de apoyo familiar, todo lo que es lo social, hace que el estado de salud funcional de la persona mayor esté en condiciones de mayor vulnerabilidad. Como ven, ¿no es cierto?, las condiciones de enfermedad crónica, los malos hábitos de alimentación, de sedentarismo y las condiciones sociales pueden llevar más fácilmente a la pérdida de la funcionalidad. Y esta vulnerabilidad puede transitar desde la autonomía, como vemos, ¿no es cierto?, en el gráfico en verde, y la flecha, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, que la persona parte en su primera etapa de vejez autovalente, es decir, que realiza las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, posteriormente se hace frágil o con riesgo de dependencia y llegando hasta la dependencia. ¿Ya? Y esto es el camino que recorre una persona mayor. Lo que nosotros esperamos, ojalá mantenerlos autovalentes, si son frágiles, actuar y atender la dependencia para mejorar la calidad de vida. Ahora, el nivel de funcionalidad de la población, para ellos nosotros creamos el instrumento EFAM, ¿ya?, en que mide esta funcionalidad. Y podemos observar, comparando una muestra del año 2006 y 2013 con examen de medicina preventiva aplicada a nivel nacional,
vemos que la población autovalente era de un 72%, de un 71% el 2013 y de un 70% el 2006, bajó un punto. En las personas en riesgo de dependencia, o sea, personas autovalentes que están en riesgo de perder la funcionalidad, era un 25%. Y eso, y era un 12%, un 17% aquellas personas que estaban, ¿no es cierto?, que estaban con riesgo de dependencia, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que estas personas que bajó, ¿no es cierto?, el riesgo de dependencia bajó el 2000, el 2013 bajó a un 17%, desgraciadamente el 2013 pasó a un 13%, ¿ya? A ver, voy a repetir de nuevo. En riesgo de dependencia estaba un 25% y estaba sin riesgo de dependencia un 17%. Esto bajó, el riesgo de dependencia bajó en el año 2013. Pero, ¿dónde se fue? Fíjense ustedes que en el 2006 la población dependiente era un 4%, pero en el 2013 subió a un 13%. Entonces, todo lo que bajó, lo que había bajado en el 2013 pasó a un 13%. Es decir, que si resumimos, en el 2013 hay más dependencia que lo que había en el 2006. Y eso, ¿no es cierto?, es súper importante porque esta es una foto que sacamos en el 2013. Si sacáramos la foto hoy día, 10 años después, incluida la pandemia, estoy segura que la cifra de dependencia va a subir. Y aquí ustedes que en cuarto año van a tener que hacer un proyecto para recibir su licenciatura, van a tener que hacer un proyecto de investigación. Estos son los temas que ustedes podrían tomar para hacer su proyecto de investigación, saber cuántos dependientes hay a la fecha cuando ustedes hagan su título el año 2024. ¿Ya? Ahora, la capacidad funcional entonces se clasifica de la siguiente forma. Esta, la capacidad funcional, son las actividades de la vida diaria y las vamos a dividir en dos grandes grupos. En básicas, que va a ser la independencia para el autocuidado, ya para poder hacerme mi autocuidado, y que consiste en la capacidad de lavarse, de vestirse, alimentarse, usar el baño y moverse al interior de la casa y ser continente. Todas estas son actividades básicas de la vida diaria y decimos que el individuo las realiza cuando lo realiza solo. Ahora, las actividades instrumentales, que el otro grupo, que son la independencia para vivir solo, son usar el teléfono, ir a comprar, hacer la comida, las tareas domésticas, lavar la ropa, el uso del transporte público, responsabilidad sobre la medicación. Como ven ustedes, si la persona realiza las básicas y las instrumentales, es una persona funcionalmente sana y lo puede hacer en forma independiente. Ahora, existen varias escalas para medir esta funcionalidad. La geriatría se ha dedicado todos estos años a medir funcionalidad y a crear escalas. Está el índice de Cast para las básicas, está también el Bartel y la escala de la Cruz Roja. Y las instrumentales, está la escala de Lotton y Brody y la escala de Oars, entre otras. Ahora, nosotros vamos a utilizar dos instrumentos. Vamos a utilizar el índice de Bartel, ¿ya?, para los dependientes, y vamos a usar el EFAM para la población autovalente. Entonces, nosotros la población autovalente, la población adulta mayor, la vamos a dividir en dos grandes grupos: el grupo de autovalentes y el grupo de dependientes. A los autovalentes le vamos a aplicar EFAM y a los dependientes les vamos a aplicar índice de Bartel. Ahora, les quiero mostrar solamente las actividades funcionales que mide EFAM. Lo veremos en detalle, haremos simulación, veremos cómo se aplica, todo eso. Solamente es para mostrárselo acá. Y pueden ver acá que justamente medimos, en la primera parte de FAM, medimos las actividades funcionales. Medimos las básicas, que es ducharse, bañarse, y medimos las instrumentales, que es la capacidad para manejar el dinero, la capacidad para tomarse sus medicamentos, la capacidad para cocinar y la capacidad para hacer las tareas de la casa. Estas 5 en la investigación que realizamos
son las que más predicen una pérdida de funcionalidad. Después continuamos con la parte A de FAM y vamos a medir la capacidad cognitiva. Se fijan que he hablado de solamente capacidades que estamos midiendo. Entonces, esta capacidad cognitiva, que haremos una clase específica para ello, conlleva las funciones de memoria inmediata, orientación temporoespacial, atención y concentración, capacidad ejecutiva, memoria remota y capacidad visoconstructiva. Eso lo aplicaremos en el examen de medicina preventiva y haremos una clase especial. También en esta parte de FAM se miden los años de escolaridad, que, ¿no es cierto?, vimos que una persona con menor escolaridad puede tener más enfermedad y por ende más afectada su funcionalidad. Entonces aquí también se mide la escolaridad y la investigación demostró que era un predictor importante de pérdida de funcionalidad. Y también desde el punto de vista física vamos a medir el tren superior e inferior y le vamos a pedir a la persona que se ponga de pie, que extienda sus brazos lo más que pueda y tome un objeto con ambas manos. Ahí estamos midiendo hombro, mano, etcétera, las funciones, ¿ya? Y después le vamos a decir que continúe de pie, le vamos a poner un objeto en el suelo, lo vamos a hacer que haga una flexión con pie de rodilla y tome el objeto desde el suelo. Ahí también estamos midiendo la función de la cadera, la función de equilibrio, todas las funciones. Entonces, con todos estos elementos que hemos visto hasta acá, vamos a tener un puntaje al final, y si el puntaje es 42 o menos, vamos a decir que la persona está en riesgo de dependencia. Y a esa persona que está en riesgo de dependencia, le vamos a hacer una serie de acciones y vamos a hacer unos planes de atención en donde la enfermera va a convertirse en un gestor de caso. Todo esto lo veremos en clase más adelante. Solamente estoy demostrando las funciones que vamos a medir. Y si la persona tiene 43 o más, le vamos a aplicar la parte B de FAM. Y la parte B de FAM es para ver si esta persona autovalente tiene algunos riesgos generados por algunas enfermedades más prevalentes en la persona mayor, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, y aquí vamos a integrar un elemento que nosotros vimos en esta investigación que nos demostró que aquellas personas que leían todos los días tenían mejor funcionalidad que aquellos que no leían. Vuelve a utilizarse la función cognitiva en esta parte y aquí se mide el área mental y vamos a ver si hay sospecha de depresión, ¿no es cierto? O hay sospechas de ansiedad. Y como ven, nosotros con este instrumento hemos medido integralmente a la persona y de acuerdo a evidencia científica, porque se hizo con una investigación que duró 4 años. Esto es lo que la evidencia, ¿no es cierto?, que nos apoya a nosotros en el trabajo que realizamos. Por eso que las acciones que nosotros las realizamos con toda nuestra confianza de que hemos hecho investigación y esta evidencia A, ¿ya? Y para las personas que están ya dependientes, vamos a utilizar otro instrumento que se llama índice de Katz, ¿ya? Perdón, índice de Bartel, ¿ya? El índice de Bartel utilizaremos, que va a indagar cómo está comiendo la persona, cómo se lava, cómo se viste, cómo se arregla, digamos, a nivel de peinarse, arreglarse, cómo son sus deposiciones, si es continente sus deposiciones, cómo es su micción, si es continente o no, y muy importantemente, el cómo va al baño, porque todas estas cosas son medidas al interior de la casa, porque estamos hablando de una persona con algún grado de dependencia, el uso del baño, ¿no es cierto?, el trasladarse al interior de la casa, el deambular, cómo deambula, si tiene que deambular con bastón, con un andador, con silla de rueda, y lo hacemos que suba unos escalones, y lo hacemos que camine una determinada cantidad de metros. Y con todas estas evaluaciones decimos, esta persona tiene una dependencia leve, moderada o severa. Y aquí quiero compartir con ustedes la función de la capacidad de función visual. Solamente como un ejemplo de la capacidad funcional. En este cuadro vemos, ¿no es cierto?, que tenemos un lago, al final hay una casa y hay árboles. Ahora, quiero mostrarles cómo ven las personas cuando tienen alguna patología visual. Por ejemplo, así ve una persona que tiene una catarata.
Y esto es importante porque nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas con catarata y ustedes van a ponerse inmediatamente en el lugar de esa persona, ¿ya? En el lugar de una persona que ve con catarata. Imagínense, así ve una persona con catarata. Esto es otra enfermedad frecuente también en el adulto mayor, desgraciadamente, que es un aumento de la presión intraocular y que se llama glaucoma, ¿ya? En que la persona pierde campo visual, empieza a perder, se empieza a achicar, achicar, achicar el campo y ve como en un tubo. Por eso que solamente del cuadro que vimos recién, solamente ve la casa al final, pero no ve los árboles, pierde campo visual. La otra es la retinopatía diabética. Aquí en la diabetes, que verán ustedes la clase de diabetes, que lo que se compromete primeramente son los capilares. Y aquí podemos ver en los ojos que los capilares del ojo, ¿no es cierto?, del globo ocular, se tienen hemorragias, pequeñas hemorragias. Y la forma de ver si esta pequeña hemorragia no está tratada es, ¿no es cierto?, de esa forma. Ahora, si le hacemos el rayo láser que coagula y que es GES, que coagula esas pequeñas microinfartos, la persona vuelve a ver en forma normal. Ahora, esto, a diferencia del glaucoma, esto tiene una falla que no ve la parte central, es cuando hay una degeneración de la mácula. Ahora, solamente para mostrarles que, como hemos visto ya la epidemiología, podemos ver que, por ejemplo, en el CEFAM Talcahuano, de Talcahuano, pude encontrar esta cifra, que el, el 86,1 tenía problemas de alteraciones visuales, auditiva un 15, tenía red de apoyo solamente un 41, consumo de alcohol un 1,38, hábito tabáquico un 12% de las personas, alteración del estado nutricional un 55, sedentarismo 51, riesgo de caída un 16, y estas que las vamos a ver, estación unipodal y Time Up and Go, que nos permiten ver la estabilidad y el equilibrio. Después, ¿no es cierto?, esta es una muestra del año 2016 y podemos ver que encontramos que personas autovalentes sin riesgo, está el 42% de la población sin riesgo, de ningún riesgo de pérdida de funcionalidad, un autovalente con riesgo, un 28%, en riesgo de dependencia, un 15%, aquí solamente hay frágiles, un 15%, y están totalmente autovalentes el 85%. Veíamos en nuestro gráfico que era el 71%, pero aquí con las mediciones es un 85%. El concepto central, chiquillos, acá es que la mayoría de las personas mayores son autovalentes. Y eso es importante, y el desafío que nosotros tenemos es mantenerlos autovalentes. Y después solamente son dependientes leves, un 8,10, dependientes moderados, un 2,20, y dependencia grave, 1,71, y totalmente dependiente, un 2,10% de la población. Esto fue en el año 2016, ¿ya? Y total de dependientes, ¿no es cierto?, según Bartel, un 14% que se dividen en leves, moderados, graves y totales, ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo está la funcionalidad. De esto será lo que trabajaremos a lo largo de este semestre, ¿ya? Entonces nos encontramos en la próxima clase.